Muy buenos días. En la sesión de hoy vamos a estudiar lo que es la práctica número 11 en biología 2, correspondiente o que se correlaciona con el tema de periodo embrionario. Esta práctica de biología, la práctica en biología 2, la práctica 11, vamos a ver estudiar diferentes embriones. Vemos cómo ocurren los cambios externos del embrión y van apareciendo diferentes estructuras a medida que el embrión es de mayor estadio. Recuerden que antes de ver la práctica, siempre les recomiendo que vean la clase teórica, los videos de la clase teórica que están en la plataforma, complementen con su guión práctico y el programa, y hayan leído lo que es el capítulo de periodo embrionario en el libro de embriología de Moore, para que tengan un mayor entendimiento de las láminas de la práctica. En esta práctica de embriología, embriología 2, generalmente se utilizan láminas con el material utilizado son embriones de pollo en toto, o sea, completo. No hay cortes, sino que son embriones de pollo en diferentes estadios de crecimiento completo. Láminas que se han realizado con el embrioncito de pollo y se han, con técnicas allí, se han aplastamiento en la lámina y se ve el embrión en forma completa. Entonces vamos a activar diferentes embriones en diferentes estadios de crecimiento. En la práctica de embriología utilizamos embriones de pollo. Recuerden, por la parte ética no se pueden utilizar embriones humanos, sino los estudios embriológicos se han hecho más que todo en animales y hasta para la parte académica. Entonces, en la parte de la práctica de embriología vamos a utilizar embriones de pollo completo. Generalmente esta práctica son cortes histológicos que ustedes van a observar, varias láminas, son 6 láminas. La lámina 1 es pero no son cortes, son embriones completos. La práctica 1, un embrión de pollo en estadio de pliegue cefálico. La lámina 2, embrión de pollo al inicio de la segmentación, o sea, las primeras divisiones celulares. Luego tenemos una lámina con un embrión de pollo en estadio ya de 3 somitas. Y luego diferentes láminas con embriones de mayor desarrollo, o sea, de 8 somitas, de 13 somitas y más o menos de 17 somitas. O sea, estas son las láminas que van a estudiar. O sea, son embriones de pollo completos en diferentes estadios de desarrollo. La lámina 1, 2 y 3, que son embriones de pollo en estadio de pliegue cefálico al inicio de la segmentación y embrión de pollo en estadio de 3 somitas, en esa lámina ustedes van a identificar las diferentes estructuras embrionarias que se establecen allí. Deben identificar lo que es el ectodermo y el pliegue cefálico, identificar el mesodermo preaxil, los pliegues neurales, una estructura que es el portal intestinal anterior o el borde del orificio arquienteral, la notocorda, el nudo de Henze, la somita y los islotes sanguíneos en el mesodermo extraembrionario. Igualmente existen unos esquemas con una fotografía esquemática que deben tener a la mano como material de apoyo que fueron suministradas a los delegados del curso para que se le haga llegar a cada uno de ustedes. Para que tengan un mayor entendimiento de las láminas de la práctica. Recuerden que el embrión al final de la tercera semana, como lo vemos en la clase teórica, aquí lo vemos, este embrión tiene una resonancia magnética en un embrión al final de la tercera semana, iniciando la cuarta. Entonces vemos como hay un crecimiento acentuado de los pliegues neurales, de la placa de la pliegue neural, y hay un surco neural más prominente. Vemos aquí el embrión, 3 somitas, 3 paredes somitas, y esta es la parte caudal donde vemos la línea primitiva. Aquí vemos en forma esquemática, vemos ese crecimiento de esos pliegues neurales hacia la parte cefálica
termina en el primorio del cerebro anterior o del prosencéfalo. Aquí vemos la somita y la parte caudal. Entonces, como recordatorio deben tomar en cuenta esto para ver la primera lámina que vamos a ver en la práctica. Entonces aquí tenemos un embrión de pollo más o menos de 3 o 4 pares de somita. Entonces esta es la parte caudal y esta es la parte craneal. Ya cuando hablamos de embrión tenemos que ubicarnos cuál es la parte craneal, cuál es la parte caudal, y hablamos de superficie dorsal, superficie ventral, lateral izquierdo, lateral derecho. Entonces tienen que tener esos puntos de referencia. Entonces tengo un embrión de pollo más o menos con 3 o 4 pares de somita. Esta estructura que ven aquí cuboidal, que ya se definen, vean 1, 2, 3, 4 son somitas. Entonces a mayor número de somitas, el embrión tiene mayor edad, mayor estadio. Entonces aquí vemos, estamos señalando la somita, que esas somitas se originan a nivel del mesodermo paraxil segmentado. Entonces mesodermo paraxil segmentado o somita es lo mismo. Vemos como este engrosamiento que vemos en el embrión, este engrosamiento que vemos aquí, un poco más denso, a ambos lados, constituyen los pliegues neurales. Entonces son los pliegues neurales que van creciendo, se van siendo de mayor grosor. Y vemos que en la parte craneal hay una pequeña abertura allí de esos pliegues neurales hacia la parte craneal, que es el neuroporo anterior. A este nivel, en la parte caudal, estaría el neuroporo posterior, que no se visualiza, mira, aquí en esta lámina. Vemos cómo hablamos de pliegues neurales cuando el neuroporo anterior esté abierto. Una vez que este neuroporo se cierra, ya no se habla de pliegue neural, sino que se habla de tubo neural. Y en ese momento, dependiendo del estadio del embrión, se habla de la vesícula cerebral, bien sea el cerebro anterior, cerebro medio o cerebro posterior. Aquí vemos también esta estructura que se ven como unas alas a los lados. Vemos que aquí, al inicio, aquí, en esta flecha, es la entrada del portal intestinal anterior o el borde arquenteral. Entonces, esta estructura que vemos aquí, donde está señalado la flecha, representa el portal intestinal anterior o el borde arquenteral. Y luego vemos aquí en la parte craneal esta línea delgada que sobresale hacia afuera, el ectodermo del pliegue cefálico. Entonces tenemos el pliegue cefálico, neuroporo anterior, pliegues neurales, portal intestinal anterior o borde arquenteral, somita, y en el centro, entre los pliegues neurales, cuando el neuroporo anterior está abierto, esta parte más clara, más blanquecina, corresponde a lo que es la notocorda. En la parte caudal vamos a ubicar como una expansión en la parte caudal, que es el seno romboidal, y en el centro ubicamos lo que es el nudo de Henze, que en ese sitio se va a formar lo que es la fosita primitiva. Recuerden que a través de esa fosita primitiva es que emigran las células del epiblasto para lo que es la tercera semana anteriormente, o sea, para formar el proceso notocordato, para formar lo que es la neurulación, para formar lo que es los pliegues neurales. Entonces, por eso es importante que ustedes lean la parte teórica antes de desarrollar la práctica. Y vamos a ver cómo toda esta estructura de la somita me va a dar origen a diferentes elementos a futuro. O sea, la somita me va a originar todo lo que es el esqueleto axial del embrión, principalmente lo que es la parte de la tejido conjuntivo, la parte muscular, la parte esquelética del embrión. La notocorda, a futuro, van a quedar vestigios, lo que va a formar lo que es el núcleo pulposo a nivel de las vértebras. Entonces, los pliegues neurales posteriormente forman lo que es el tubo neural, y cada una de las vesículas nos va a originar diferentes derivados del sistema nervioso. Los neuroporos, cuando estén abiertos, permiten la comunicación del embrión con la cavidad amniótica. Una vez que se cierran, ya esa comunicación desaparece. El ectodermo del pliegue cefálico, todas las estructuras derivadas del ectodermo ya lo estudiaron cuando vieron la caja teórica del pliegue embrionario. Y el portal intestinal anterior es como la entrada a la formación de lo que es el intestino. Entonces, es un embrión de menor estadio inicial. Aquí vemos esta foto del embrión a mayor aumento, un poco mayor aumento. Vemos, este es el embrión, y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, un par de somitas más.
Este sería el extremo caudal, aquí sería el extremo craneal. Aquí vemos la abertura del neuroporo anterior abierto, como te va a tomar ese abierto. Hablamos de pliegues neurales, entonces este engrosamiento aquí a los lados son los pliegues neurales, y en el centro, esta zona blanquecina corresponde a la notocorda. Aquí estaría la entrada del orificio arquenteral o el portal intestinal anterior. Aquí vemos esta zona que está más hacia la parte craneal, mesodermo encefálico, y vemos por fuera toda esta zona es mesodermo extraembrionario. En ese mesodermo extraembrionario hay acúmulos de zona más densa que constituyen los esbozos de los islotes sanguíneos. Esbozo y islote sanguíneo a nivel del mesodermo extraembrionario. Vemos aquí en la parte caudal, aquí estaría la expansión a este nivel, el seno romboidal, y en el centro lo que es la fosita y el nudo de Henze, que ya lo mencionamos anteriormente. Y a nivel de la somita estaría el mesodermo paraxil segmentado o somita, y vemos como más hacia afuera, por fuera de la somita, este tejido aquí será lo que corresponde a lo que es el mesodermo lateral. Entonces, toda esta estructura usted la tiene que identificar en esos fotos de embriones de pollo. La lámina 4 corresponde a un de pollo ya un estadio más avanzado, de 7 a 11 somitas, mayor estadio. Entonces ya allí generalmente el neuroporo se ha cerrado y ya no se habla de pliegue neural, sino que el pliegue neural ya forma el tubo neural y se establecen las vesículas cerebrales primarias. Entonces tenemos las 3 vesículas: prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, y rombencéfalo o cerebro posterior. Estas vesículas se tienen que identificar en esa foto de esa lámina de embriones de pollo. Vamos a ver igualmente la somita, como se ve para ser cementado, mayor número de somitas, el nudo de Henze, los hilatos sanguíneos, el mesodermo extraembrionario. Se vuelven a ver las estructuras que vieron en las láminas anteriores, y a medida que pasa la mayor edad del embrión, aparecen estructuras nuevas, pero persisten otras que ya habían aparecido en estadios menores, que las vuelven a ver y las vuelven a identificar. Entonces, como recordatorio, recuerden que en la 4ª semana generalmente se establecen las 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y aquí vemos el embrión en esa 4ª semana con sus 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y esta es la prominencia caudal o la cola del embrión en ese estadio. Entonces, vemos como esos embriones ya de mayor desarrollo, con mayor número de somitas, vemos como ya aquí prácticamente se está casi cerrando el neuroporo anterior, ya prácticamente está cerrado. Una vez que ya ocurre el cierre de ese neuroporo anterior, recuerde que el neuroporo anterior se cierra el día 25 del desarrollo embrionario. Entonces vemos como ya no se habla de pliegue neural, sino el tubo neural, y se establecen las vesículas. Vean que aquí hay un abultamiento en la parte craneal, que es la vesícula, digamos, más anterior, o el cerebro anterior, o el prosencéfalo. Luego tenemos en la parte media aquí el mesencéfalo, y más a la parte más caudal el rombencéfalo. Y aquí tenemos las 3 vesículas: rombencéfalo o cerebro posterior, mesencéfalo o cerebro medio, y prosencéfalo o cerebro anterior. Y aquí más adelante, en embriones de mayor edad, vemos como ya esto totalmente se cierra. O sea, no se ve, aquí está casi cerrado. Se ve una pequeña allí aberturita, pero ya prácticamente está en cierre. Entonces aquí vemos los somitas, o mesodermo paraxil cementado, y por fuera vemos el mesodermo extraembrionario, y en algunos sitios podemos ver los islotes sanguíneos. Entonces esta que ven aquí, esta línea más densa, el ectodermo y el pliegue cefálico. Aquí está la entrada del borde arquenteral o del orificio arquenteral. Una vez que se cierre, y hablamos de vesícula, hablamos aquí en el centro del nervio espinal, no hablamos del notocordio. Pues el notocordio es cuando están los pliegues neurales, que está el neuroporo totalmente abierto. La lámina 5 y 6, que ya es un embrión de pollo en estadio más desarrollado, de 13
a 17 somitas, generalmente ya allí aparecen las 5 vesículas cerebrales. Entonces vemos como ya vamos a identificar lo que es el telencéfalo y diencéfalo, que surge de la división del prosencéfalo, cerebro anterior. El mesencéfalo pues, se mantiene como cerebro medio o mesencéfalo, y el rhombencéfalo o cerebro posterior se va a dividir en metencéfalo y milencéfalo, que son las otras 2 vesículas. Aquí vemos las 5 vesículas cerebrales que tienen que identificar en este embrión de mayor desarrollo o de mayor edad. Vemos el esbozo del corazón o la C cardíaca, que ese esbozo de allí es el que va a desarrollar el corazón a futuro, en la etapa ya adulta. Vuelven a identificar la somita o mesenterio paraxil cementado. Ven el mesenterio paraxil no segmentado, porque en ese momento no hay formación de somita. Visualizan las vesículas ópticas y en una de ellas, el cristalino. Recuerden que para formarse el cristalino tiene que primero formarse la vesícula óptica. Por un fenómeno de inducción, las vesículas ópticas inducen la formación del cristalino. Y también tienen que identificar la vesícula óptica o el otocisto, que va a formar el futuro oído. Entonces aquí, en este esquema, les recuerdo la división o la formación de un periodo de las 4 semanas, que son 3 vesículas cerebrales primarias, pasa a constituir 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo origina el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene como mesencéfalo y el rhombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Recuerden que cada una de estas vesículas me va a originar diferentes órganos dentro del sistema nervioso: el hemisferio cerebral, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, cerebro medio, cerebelo, el tronco, bulbo raquídeo. En la parte más caudal, el tubo neural origina la médula espinal. Aquí vemos el embrión con la parte aquí, el esbozo ocular. Aquí vemos el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Y aquí vemos a nivel más caudal el metencéfalo y el milencéfalo, que son vesículas que se derivan del cerebro posterior. Y aquí la médula espinal y el esbozo del miembro superior. Entonces, para que tengan claro dónde vienen esas vesículas. Entonces, en los embriones de pollo, en ese estadio más o menos, mira el número de somitas, la cantidad de somitas que hay, tiene aproximadamente más de 15 somitas. Entonces, en este embrión, este sería el extremo caudal y aquí estaría el extremo craneal. Entonces, aquí ya vemos las 5 vesículas del tubo neural. Ven que ya aquí está cerrado el neuroporo anterior totalmente. Entonces, ya el tubo neural se ha dividido en las 5 vesículas. Entonces, aquí en la parte más cefálica tenemos el telencéfalo, que va a orinar, recuerden, los hemisferios cerebrales a futuro. Y aquí en la parte lateral tenemos lo que, cuando se ve la zona más condensada densamente, se habla de diencéfalo. Aquí a nivel del diencéfalo aparece esta estructura que ven más clara como blanquecina. Esa sería la vesícula del cristalino o vesícula óptica, que se forma a nivel del diencéfalo. Tenemos a este nivel este abultamiento aquí, corresponde al cerebro medio o mesencéfalo, y más hacia abajo encontramos esta vesícula más pequeña, que es el metencéfalo, y esta más pequeña, que es el mielencéfalo. Entonces tenemos de la parte cefálica, la parte más caudal, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y recuerden que cuando en el encéfalo ya ven una estructura definida, como vemos aquí, blanquecina, más clara, ahí hablamos de cristalino o vesícula óptica, que va a dar lugar al futuro ojo. Aquí vemos este abultamiento en la parte ventral. Este abultamiento prominente corresponde a la C cardíaca o el esbozo del corazón, que es lo que me va a dar lugar al corazón en la etapa adulta. Ya como están las 5 vesículas, ya está cerrado los neuroporos, ya aquí no se habla de pliegue neural, sino que se habla de vesícula cerebral. Entonces, en ese momento, esta línea que ven aquí más clara en el centro corresponde a la médula espinal. Y esta estructura cuboidal definida corresponde a la somita o el mesenterio paraxil segmentado. En la parte caudal vemos aquí la expansión, el seno romboidal, y en el centro el nudo de Jensen o la fosita primitiva.
más hacia afuera, de esta zona, es lo que corresponde al mesodermo esternolario, y estos puntos que ven aquí como más oscuros, más condensados, allí se están formando los angioblastos, la parte de la angiogénesis, para formar los islotes sanguíneos a nivel del mesodermo esternolario. O sea que esta estructura que ven aquí más densa son islotes sanguíneos. Entonces todos estos elementos tienen que identificarlos y definirlos en este embrión de mayor estadiaje o de más edad. Aquí lo vemos mucho mejor, este embrión un poquito más de más edad. Vean, aquí tenemos la parte craneal. Entonces vean cómo el cerebro anterior se ha dividido en sus dos vesículas, telencéfalo, y aquí la parte lateral, diencéfalo. Luego tenemos la vesícula media o el cerebro medio o el mesencéfalo. Luego la que le sigue tenemos el metencéfalo y la más pequeña, más cercana al corazón, el mielencéfalo. Siempre entre cada vesícula hay como un estrechamiento, una separación. Pues. Aquí sería el mesencéfalo y aquí el metencéfalo. Y esta más pequeña, mielencéfalo. Aquí vemos el hueso del corazón primitivo, ¿verdad? Y aquí vemos la somita o mesodermo paraxis segmentado. En el centro estaremos hablando de la médula espinal. Aquí se ven como llegan como unas bandas, son vasos vitelinos que llegan aquí al corazón. Y aquí afuera, bueno, tirando el islote sanguíneo, esbozo de la angiogénesis que está aquí ocurriendo. Aquí tenemos un embrión en mayor aumento, también de mayor edad. Entonces aquí vemos, aquí sería el telencéfalo y aquí sería el diencéfalo cuando se ve todo compacto, todo oscuro, todo homogéneo. Ya cuando aparece una zona más clara en el centro, más definida, hablamos de vesícula cristalina. Vesícula cristalina o la vesícula óptica. Recuerden que este es el esbozo del oído, del ojo, el esbozo del ojo, perdón. Aquí vemos, esta es la vesícula media, que es el mesencéfalo. Aquí tenemos la vesícula más posterior, que es el metencéfalo, y este sería el mielencéfalo. Y aquí tenemos la C cardíaca. Vamos a verlo más preciso. Aquí tenemos el telencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo. Las 5 vesículas cerebrales. Y la C cardíaca ya. Aquí vemos los somitas del mesodermo paraxis segmentado. Esto aquí, bueno, el mesodermo cefálico, y por fuera, bueno, ya tenemos el mesodermo esternolario. Es importante que ustedes sepan los derivados a futuro de cada una de estas estructuras, o sea, qué va a originar el cristalino, que va a originar la vesícula cristalina, que va a originar el telencéfalo, de cada uno de ellos, que va a originar la somita, que origina la asa cardíaca, los derivados embriológicos definitivos a futuro, tanto los derivados como el origen de estas estructuras, o sea, de dónde se originan, de qué capa, de qué célula dan origen a cada una de estas estructuras. Esa es la manera que deben estudiar esta práctica, o sea, identificar cada una de las estructuras, saber de dónde se derivan esas estructuras y también saber qué va a originar a futuro cada una de esas estructuras. Aquí vemos el embrión, en una fotografía, un embrión también en un estadio similar. Entonces aquí vemos, aquí a este nivel tenemos el telencéfalo, aquí estaría el diencéfalo. Cuando lo vean así compacto, densamente, te puede decir diencéfalo. Pues ya cuando veo una zona en el centro más clara, de ahí puedo hablar de vesícula de cristalino. Luego tenemos a este nivel el mesencéfalo. Aquí vemos vesícula óptica o vesícula de cristalino. Aquí vemos la somita, donde se llama paraxis segmentado, médula espinal, porque ya lo que hablamos de vesícula, hablamos de médula espinal, no hablamos de notocorda. Recuerden que notocorda es al inicio, cuando están los neuroporos abiertos, que se habla de pliegue neural. Tenemos el cerebro medio o mesencéfalo.
el metencéfalo, una de las vesículas del cerebro posterior, y el mielencéfalo. Y perdón, la C cardíaca también se ve allí. Entonces, en esta foto del embrión, el embrión anterior, pero en la parte más caudal, ustedes vean, aquí se ve las diferentes somitas, esta estructura cuboidal que ven aquí, son las somitas, o mesódermo paraxil segmentado, pero luego ven que a partir de esta zona, más hacia la parte caudal, aparece esta zona aquí, donde no hay somita, pero está al mismo nivel de la somita, pero más posterior. Este es el mesódermo paraxil no segmentado. Entonces, mesódermo paraxil no segmentado y mesódermo paraxil segmentado o somita. Más hacia afuera, en la parte por fuera de la somita, tenemos el mesódermo lateral. Estos serían los islotes sanguíneos, esta zona más oscura que vemos aquí, islotes sanguíneos, esbozo del islote sanguíneo, médula espinal aquí en el centro, y bueno, esto es lo que se ve en esta foto, en esta zona. Un embrión ya en mayor estadio, vean, completo, más desarrollado. Vean, aquí ya se ve el encurvamiento del tubo neural. Este es el cerebro anterior, o aquí ya hay el encéfalo que se está encurvando. Aquí vemos esta prominencia o esbozo cardíaco, la C cardíaca. Y aquí vemos el embrión en la parte caudal con su somita, a nivel del mesódermo paraxil segmentado. Vean como a nivel del corazón llegan estas bandas, estos son vasos vitelinos que llegan allí. Y en este embrión ya de mayor desarrollo, vamos a ver dos estructuras que son llamativas, esta que vemos aquí, más o menos a nivel del corazón, esta estructura que ven aquí definida con un centro claro y una pared gruesa. Esto corresponde a lo que son los otocitos o la vesícula óptica, que va a orinar al futuro el oído. Y luego en la parte más cefálica, vean que aparecen dos estructuras aquí, se ven aquí más claras, son las vesículas del cristalino, donde va a formar o la vesícula óptica, que va a formar el futuro ojo. Entonces aquí vemos también la entrada del borde canteral o el portal intestinal anterior. Mesencéfalo, vesícula óptica u otocisto, y la vesícula óptica o cristalina, y el esbozo del corazón. Ustedes recuerden que son embriones de mayor estadio, embriones completos, embriones de pollo, que se utilizan para estudiar el desarrollo embriológico sobre todo en el periodo embrionario. Bueno, esta práctica es relativamente corta. Con esto quería reforzar los conocimientos de biología en el periodo embrionario. Con esta práctica estamos culminando la parte académica, práctica de la asignatura de anatomía microscópica. Ha sido una gran experiencia desarrollar este curso. Gracias por su atención y espero que todo esto conocimiento que hemos tratado de llevar se han aprovechado por cada uno de ustedes. Pueden complementar estas actividades prácticas con los atlas de histología disponibles y también con el libro de biología existen muchas fotografías de embriones allí en diferentes estadios. Espero que haya sido provechoso y que sea de su beneficio este capítulo de biología, un capítulo muy importante dentro de la carrera de medicina, lo que es el desarrollo del ser humano. Patrónicamente el tema del periodo fetal, que va a culminar ya la asignatura, entonces el bloque culmina la asignatura, pero ya con la práctica 11 culminamos el programa ya de las actividades prácticas. Entonces, muchas gracias por su atención. La asesoría que se establezca, bueno, aclaramos las dudas y espero que
que aprovechen el tiempo al máximo. Bueno, feliz día.